A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios. Una vez más, muy complacida de estar acompañándolos en esta tarde para estudiar, para em, hablar de la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, la que nos sostiene, es nuestra guía en nuestro caminar. Y es un gusto para nosotros poder compartirlo en esta tarde. Su servidora Ana Cristina Solís los va a acompañar en este programa, en esta edición. Espero que sea de bendición para usted el tema y les agradezco muchísimo que ustedes puedan abrir las puertas de sus hogares para poder compartir con nosotros este programa que con mucho amor nosotros llevamos a todos ustedes. Cualquier consulta, duda o pregunta pueden llamar al número que aparece en pantalla, 8318-7361, para cualquier consulta, consejería o eh, si quiere participar de los diferentes grupos y asambleas que tenemos en Casa de Bendición. Muchas gracias también a Radio Costa Rica porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Que el Señor los bendiga mucho y les retribuya por estar ahondando, ir mar adentro en la palabra de Dios, que es la mejor decisión y es nuestro manual de vivir para poder sobrellevar todas las vicisitudes de la vida. Todos y cada uno de los temas que tratamos acá, nuestro objetivo es ampliar un poco el conocimiento, que usted pueda hacer un análisis del tema y pueda interiorizar en su propia vida. Muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a hablar de un libro de uno de los profetas menores y de la enseñanza que hay en el libro de Oseas, donde se explica, ¿verdad?, la relación de este hombre con una mujer equiparada a la relación de Dios con su pueblo de Israel. Vamos a ir ahondando poquito a poco en ese tema. ¿Quién era el profeta Oseas? Ese fue un profeta eh, que desarrolló su ministerio en el Reino del Norte, luego de que la nación de Israel se dividiera en dos partes. Entonces, eh, este profeta vivió en el reino de Israel y en la parte norte. Y este libro, ¿verdad?, se le denomina como un libro de los profetas menores. Cuando este libro de Oseas fue escrito, el pueblo de Israel se había contaminado mucho y se había alejado de Dios porque entraron en una relación con personas sin seguir los estatutos que Dios había establecido. Entonces era un pueblo que se había alejado, que se había enfriado, que se había vuelto nada más cumplidor de la ley, nada más cumplidor de ciertos temas, de ciertas actividades, pero que había dejado la relación con Dios de un lado. Y con ese tipo de actitud se habían dedicado a adorar a ídolos y a vivir de una manera injusta, no agradable para Dios. El propósito principal de este libro, ¿verdad? De esta historia que yo le digo a usted que la puede estudiar, son 14 capítulos muy interesantes. Yo voy a hacer un resumen, pero si usted quiere ahondar un poquito más, puede hacerlo. Es muy interesante. Y el propósito es mostrar cómo Dios sigue amando a su pueblo,
cómo el amor de Dios no se debe poner en cuestionamiento y que aun cuando este pueblo que él ama se equivoca, el deseo de Dios es de que todos se arrepientan y que regresen a Él. En ese tiempo tan convulso, ¿verdad? Nosotros predicamos del arrepentimiento, de hacer un análisis de uno mismo, de que el Espíritu redarguya en nosotros y que haya una buena relación, un arrepentimiento de nuestros pecados y un alineamiento con el propósito que Dios tiene para nosotros de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Entonces, ahí, ¿verdad? En este libro se muestra mucho el anhelo de Dios de ser fiel con un pueblo que no le es fiel. Este hombre, este profeta Oseas fue un mensajero de Dios que vivió y profetizó en el reino del norte durante el reinado de varios reyes, incluyendo Joroboam II. Y este profeta tuvo una tarea bastante ardua. Fue llamado por Dios para entregar mensajes de juicio, de advertencia, pero asimismo para expresar al pueblo el amor que Dios tenía y el llamado de Dios hacia el arrepentimiento. Una de las características más notables de este profeta es que tuvo una obediencia radical. Él no cuestionó lo que Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? Que a veces nos cuesta mucho alinearnos a lo que Dios nos manda porque cuestionamos, porque ponemos en duda por qué Dios me está hablando así. Este profeta tuvo una obediencia radical. Nada más y nada menos, Dios le ordenó a este profeta casarse con una mujer que se llamaba Gomer. Era una mujer infiel eh, para que el profeta pudiera experimentar en su propia carne la relación que tenía Dios y su pueblo. Entonces, él pudo experimentar en carne propia cómo esa mujer le había sido infiel, era una mujer adúltera, cómo lo había engañado y cómo él se había mantenido fiel a ella, así como Dios era un Dios fiel con un pueblo que se había desalineado de los principios y de lo que Dios esperaba. Entonces, este hombre, aparte de que era un hombre muy obediente, requirió para esta misión una gran fe en lo que Dios le estaba hablando, mucha paciencia y un amor incondicional. En este libro, Oseas revela no solo con palabras, sino con su propia vida, con su propia vivencia, el dolor de Dios ante la infidelidad de Israel. El profeta combinaba firmeza al denunciar el pecado y sensibilidad al mostrar el deseo de Dios de que su pueblo se arrepienta y se reconcilie con él. Sobre, sobre esta relación que manda Dios a tener a este profeta, está en el capítulo 1 de este libro de Oseas, en donde él le dice, vaya, tome a Gomer por esposa, y él empieza ya una relación de matrimonio con ella, y ella le es infiel. Y así él puede experimentar en carne propia eh, el sufrimiento de Dios o cómo Dios utiliza a él para denunciar. Nosotros estamos llamados a denunciar, llamados a hacer una advertencia, a confrontar. Nosotros tenemos un papel fundamental en el hogar, en la familia, en el trabajo, para denunciar las cosas que no son correctas, con la sabiduría de Dios, en un equilibrio, ¿verdad? Para que haya un arrepentimiento y a su vez no haya un juicio, sino más bien mostrar el amor de Dios para una reconciliación. Es parte del propósito que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que tenemos que actuar con mucha sabiduría a través de nuestra misión en nuestras casas.
El propósito de este libro es mostrar el amor fiel de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel y cómo Él hace un llamado constante al arrepentimiento y a la restauración, ¿verdad? Lo que se ha roto, el Señor quiere que se restaure, que haya un arrepentimiento, que haya un cambio de rumbo. Si nosotros nos ponemos a analizar y a estudiar este libro, es como si estuviéramos hablando del tiempo presente. Es la infidelidad de la humanidad en este momento, en donde hay división, pleitos, guerras, contiendas, eh, intereses personales, intereses de poder, pero ahí está Dios siempre llamando, confrontando, y nosotros tenemos en este propósito de nuestra vida una misión de hablar, de evangelizar, de no obligar porque nosotros lanzamos las semillas, regamos, pero al que le corresponde hacer crecer esa semilla es a Dios, pero nosotros no podemos dejar de confrontar y de evangelizar. Él en estos temas, en este libro, habla de temas como del amor grande que tiene Dios para este pueblo, de la infidelidad espiritual que en el que cae un pueblo que ha perdido la relación con Dios. Definitivamente, en este tiempo y en el nuestro, perder la relación con Dios, perder esa línea de estarnos sentando, de estar sacando un tiempo para hablar con Dios, es la pérdida de esa intimidad, lo que hace es que el hombre caiga en el pecado, en la infidelidad. Igualmente, a través de todo este libro se habla del arrepentimiento, del perdón y de la restauración. El matrimonio de Oseas con esta mujer es un símbolo de la relación de Dios con Israel. Eso lo podemos ver del capítulo 1 al 3. Ahí también se habla sobre las promesas de restauración y también sobre el juicio, ¿verdad? Ahí nos habla de las consecuencias de nuestros actos, de las consecuencias de un pueblo que se ha desalineado y que nos llama a nosotros en este momento en la atención de que el no tener una intimidad, en no escuchar la instrucción de Dios en nuestra vida, nos va a provocar utilizar otros caminos y otros medios que no son los más convenientes, ¿verdad? A veces nosotros con eh, con querer ejercer nuestro autocontrol, tomamos medidas con nuestro propio pensamiento y dejamos a Dios de lado. También a través de la historia de este libro, Dios da a conocer el amor que tiene hacia su pueblo, aunque se equivoque, y es el amor que el Señor dio y que el Señor nos mostró al entregar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él dio toda su sangre para salvarnos a nosotros. Que Él siempre tiene misericordia, ahí nos muestra la misericordia de Él hacia ese pueblo y también nos enseña la misericordia que tenemos que tener unos a otros, porque nosotros podemos confrontar, pero no entrar en juicio. Entonces, eso es muy importante porque el hecho de que yo tenga una misión de evangelización me tiene que tocar el corazón en misericordia como esperamos nosotros, misericordia de Dios para con nosotros mismos. Dios ama a su pueblo aunque se equivoque. Otra cosa que nos quiere hablar en este libro, el profeta, es que la infidelidad y el apartarse de Dios tiene consecuencias y que siempre que caemos en pecado, siempre que hacemos lo incorrecto, va a haber esa decisión apartada de lo que Dios establece, va a tener una situación que afrontar, una consecuencia. También nos habla, ¿verdad?, dentro de las enseñanzas de este libro, que
el amor de Dios insiste, Él siempre nos está buscando y que siempre la idea de Él es restaurar, de que Dios nos llama a la unidad, hacia la restauración, hacia la comunicación, hacia una buena relación y que para lograrlo es necesario creerle a Dios, confiar en Él, no cuestionar, obedecer y tener una relación sincera con Dios. Esos son puntos importantes, donde hay transparencia, donde usted puede hablar con Dios como un amigo, donde usted puede eh, tener toda la sinceridad del caso sobre su situación personal o familiar. Y luego aprender a escuchar con voz atenta la instrucción, porque a veces queremos hablar y hablar y hablar y no ponemos atención. Tenemos que aprender a escuchar cuál es la instrucción que Dios tiene para cada situación de nuestra vida. El Señor sigue amándonos hasta el tiempo presente, aun cuando nos equivocamos, aun cuando somos tercos y queremos hacer todas las cosas de acuerdo a nuestro criterio, el Señor nos sigue amando. Voy a hacer un resumen yo les invito a estudiar, ¿verdad? Esos 14 capítulos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice, el Señor comenzó así este mensaje que quería comunicarle al pueblo por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. Cualquier parecido a lo que vivimos es mera coincidencia. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, y ellos serán hijos tuyos y de esa mujer infiel. Entonces, Oseas tomó por mujer a Gomer, la cual quedó embarazada y dio a luz a 3 hijos, ¿verdad? Eh, ellos tuvieron 3 hijos y los hijos tenían unos nombres, ¿verdad? Que son representativos, pero que no son, en este momento no son relevantes mencionar. Cada uno tenía un nombre relacionado con las diferentes formas en que el pueblo era infiel con Dios. Pero él dice que, que hay una consecuencia del pecado de esta mujer, pero que a pesar de ello, a pesar de que ella se equivoca y tiene consecuencias, él siempre tiene que buscar la restauración y siempre tiene que ir en busca de su compromiso. Cuando hablamos de compromiso es de que Dios toma muy en serio el compromiso que tiene con nosotros, con la iglesia. Él es el novio, nosotros somos la iglesia y él al desposarse, cuando venga a las bodas del Cordero, él está pensando en una relación íntima, fiel con nosotros, pero la mayoría de las veces somos nosotros los que fallamos. Entonces, del capítulo 1 al 3 se ilustra el matrimonio de Oseas con esta mujer y nos habla de que Dios ama a su pueblo con un amor fiel e inquebrantable. O sea, no hay nada, no hay ningún amor más especial, más misericordioso y más entregado que el amor de Dios hacia su pueblo. En estos primeros capítulos se cuenta la historia del matrimonio del profeta con esta mujer y Dios utiliza esa relación para simbolizar la alianza entre él e Israel. A pesar de las traiciones de Gomer, Oseas sigue amándola, así como Dios continúa amando a su pueblo a pesar de la infidelidad espiritual. Por ejemplo, en Oseas 2, del 16 al 19 dice, yo la voy a amar. Está hablando de esa relación y a su vez, a través de esta palabra, está
Dios ilustrando el amor que él tiene hacia esa esposa, hacia esa novia, hacia ese pueblo suyo, ¿verdad? Que somos todos nosotros en el tiempo actual. Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo y quitaré de sus labios los nombres de los Baales y jamás volverán a mencionarse. Palabra de Dios. Aquí también se nos muestra en esta cita cuando el Señor dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto. Esto nos habla de que a través de la prueba, a través del sufrimiento, a través de pagar las consecuencias, Dios permite mostrarnos cómo Él, a pesar de nuestro error, Él está ahí y que nosotros a través de la prueba tenemos un aprendizaje, un crecimiento. Y si nosotros sabemos enfrentar, ¿verdad? Si sabemos abrir nuestro corazón hacia la corrección, Él va a devolvernos, Él nos va a restaurar. Entonces, cuando nosotros somos pasados por el molino, cuando somos como ese alfarero que toma la pieza, no le sirve, la vuelve a hacer. Muchas veces nosotros somos en nuestra terquedad, pasamos por pruebas y no aprendemos y volvemos como ese pueblo dio vueltas en el desierto. Pero lo que Dios no se place es en ese proceso, sino en el aprendizaje que nos va a llegar a ser, nos va a llevar a ser esa vasija perfecta que va a lograr el objetivo de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Que seamos felices, que logremos la salvación, que logremos el gozo profundo, a veces a través de una prueba, a través de un dolor que nosotros pasamos, logramos encontrar la paz, el amor y el gozo en medio de la dificultad, en la intimidad con Dios, pero no lo entendemos hasta que estamos ahí. Por eso dice, allí me responderá como en su juventud, como el día en que salió de Egipto y me llamará marido mío. O sea, cuando nosotros entendemos quién es Él, el que me va a venir a dar un lugar, el que me va, a quien voy a amar, ¿verdad? Como en una relación de matrimonio donde se espera una entrega de uno con el otro, donde los dos son un equipo, donde los dos son, se ayudan, son equivalentes. Entonces, por eso él dice, marido mío. Y ya vamos a dejar las cosas, los baales, ¿qué se refieren? Los ídolos, las cosas que yo utilizo para llenarme, mis vacíos, esos son los baales, donde yo tengo puesta mi confianza en lugar de tener la confianza en Dios, en donde yo muchas veces confío más en el dinero, en mi profesión y me olvido de que hay un Dios que me ama, que me amó hasta el extremo. Entonces, prefiero ir detrás de arreglar mis temas de una forma personal sin consultarle a Él. Entonces, Él nos habla en esta cita de cómo nosotros somos pasados por la prueba, pero que al final, si nos volvemos suaves a su aprendizaje, vamos a poder encontrar en Él esa paz, ese gozo. Por eso dice, me llamará marido mío, esa relación perfecta que hay con el amado. Esa relación, ¿verdad? Cuando esta mujer se casa con este hombre, ella constantemente se iba de la casa y él la buscaba y se volvía a ir y él la buscaba, así como Dios nos busca tantas veces a nosotros en cada una de nuestras vidas. Él va a buscar la forma de a llamarnos la atención. Entonces, eh, eso es, ¿verdad? Esa insistencia de Dios
Y esa vivencia de Oseas, de constantemente buscar a su esposa y que viene y luego ella se vuelve a ir y se viene y que se fue retirando hasta el momento que ya ella definitivamente abandona la casa. Parafraseando un poco, ella llega a ser esclava. Ella abandonó totalmente su hogar, se volvió esclava, perdió toda su dignidad, ¿verdad? Y él, aún así, Dios le dijo, vaya, rescátela, ¿verdad? Así como nosotros, como pueblo de Dios, caemos en el pecado, hay consecuencias, perdemos nuestra identidad y perdemos nuestra posición. Luego, en los capítulos 4 al 7 se habla también, así a grosso modo, de la infidelidad, de la corrupción y del juicio. Ahí se habla del pueblo hasta donde ha caído en su pecado, cómo el pueblo ha hecho a un lado a Dios y eso trajo juicio y consecuencia. Y por lo tanto hay una disciplina. A veces no nos gusta ser disciplinados, pero muchas veces es necesario pasar por disciplina para que nosotros en nuestra dura servicio entendamos que el Señor lo que quiere es nuestro arrepentimiento y nuestro bien. Entonces, en los capítulos del 4 al 7, Dios acusa a este pueblo o lo hace reflexionar o lo confronta de que está viviendo consecuencias por haber roto la alianza y de haberse entregado al pecado y a la idolatría. Ellos no solo se entregaron al pecado, sino que ellos hicieron sus baales. Ellos eran un pueblo próspero en siembras y otros tipos de actividades, pero empezaron a darle el a decir que eso venía de otros dioses. Empezaron a exaltar a otros dioses como si fueran ellos los que les daban la provisión y se apartaron totalmente de Dios. Ellos lo que hacían era dar culto a otros dioses. Y también en ese pueblo había una mezcla de una idolatría con un cumplimiento, que es lo que a veces nosotros hacemos. No obedecemos a Dios, mantenemos una vida de acuerdo a nuestros criterios, pero vamos al culto, vamos a la misa, vamos a la oración, bautizamos los chiquitos, hacen la primera comunión, pero nuestra forma de ver la vida o de llevar nuestra vida no da testimonio con nada de lo que el Señor establece, ¿verdad? Y Él nos llama a ser hacedores de la palabra, no a conocerla como si fuera un libro cualquiera, es hacerla rema, o sea, a vivirla, a ser congruente nuestro testimonio con lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces, había una incongruencia en este pueblo. Ellos participaban de muchos cultos, pero a su vez se inclinaban para darle culto a otros dioses, como hacemos nosotros también. También en ese pueblo, hubo una contaminación global. Al romperse la alianza y al haber contaminación y haberse roto la relación con Dios y no escuchar la instrucción, hubo una contaminación de todo, de sus líderes desde el rey, ¿verdad? Que era el que tenía que someterse a las directrices de Dios, hasta los mismos sacerdotes se volvieron corruptos en las áreas del manejo de las finanzas, en las áreas del manejo sexual, en mentiras, en falta de amor al prójimo. Entonces se propició mucho el asesinato, el adulterio, el desorden desde todas las áreas de la vida, desde las finanzas hasta en el ejercicio del poder. Todo eso se vio totalmente afectado por este comportamiento de haberse alejado de la presencia de Dios. Luego,
nosotros hemos oído en el capítulo 4, este pueblo perece por falta de conocimiento, pero no habla de un conocimiento intelectual, sino de haberse apartado del verdadero conocimiento que es seguir al Señor. Entonces ese pueblo ha rechazado el conocimiento que Dios le quiere mostrar a través de su palabra y no se deja instruir. A pesar de las apariencias religiosas, el corazón de Israel está lejos de Dios. En en estos capítulos también se destaca que la fe verdadera no se basa solo en rituales. Veámoslo nosotros en estos tiempos. Vuelvo a lo mismo, no es estar yendo a misa, no es ir al culto, sino en llevar una fidelidad que viene de adentro hacia afuera, que nace del corazón del hombre para una modificación y que es congruente con su comportamiento humano. Al no hacerlo así, pues entonces hay consecuencias, ¿verdad? De que las cosas no van a funcionar, de que no hay una verdadera restauración, y eso es lo que está pasando en este tiempo, en donde hay tanto lío, en donde hay tanta división, en donde hay tanta fuerza de poderes, porque nos hemos desalineado, ¿verdad? En los capítulos del 8 al 10 se habla eh, de los mensajes, ¿verdad? Ya, porque ya el pueblo ha llegado a una posición de perderse de una forma en donde se volvieron tan ciegos que, eh, que la misma, que el mismo poder, el mismo sacerdocio contaminaron y alejaron al pueblo en su comportamiento y ejemplo, alejaron eh, a ese pueblo de Dios. O sea, nosotros somos verdadero testimonio en la casa. Nosotros somos verdadero testimonio como miembros de de una autoridad que Dios nos ha ejercido. Y si nosotros no ejercemos nuestra autoridad de la forma correcta, detrás de nosotros irá ese pueblo o esas personas siguiendo nuestros pasos. Entonces, mucha responsabilidad cuando nosotros tenemos que hablar con nuestro testimonio. Luego, en estos mismos capítulos, muestran que a pesar de todo eso, a pesar de toda esa terquedad, Dios nos sigue amando, que el pecado tiene consecuencias, pero que el Señor sigue llamando hacia el arrepentimiento hasta tiempos actuales, hacia a nosotros en una forma personal, el Señor nos llama arrepentimiento. Una clave, una cita clave de todas estas que el Señor nos habla de eso es Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, porque nosotros, a como Dios nos ama, quiere Dios que nosotros amemos a los demás, que no vale sacrificios, que no valen ayunos, que no vale aguantar hambre sin objetivo, que el Señor lo que quiere es intimidad y que nosotros aprendamos a escuchar su voz, a no cuestionar y a ser obedientes a los estatutos de Él. Eso nos va a llevar muchas veces por el camino angosto, porque tenemos que ir nadando contra corriente, contra un mundo que está totalmente fuera de los estatutos de Dios, pero que tenemos que mantenernos, que no tenemos que tener respetos humanos, que no podemos vender, ¿verdad? Nuestra fe, sino que tenemos que mantenernos íntegros, aun cuando eso nos cueste a nosotros hasta la vida, ¿verdad? Luego, en los últimos capítulos del 11 al 14, se muestra cómo el Señor hace un llamado constante a la esperanza, al arrepentimiento y a la restauración. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay una esperanza de restauración. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, usted no va a poder salir de ahí, del lodo, del chiquero. Cuando un matrimonio, ambas partes no reconocen y tienen un arrepentimiento y hacen un reconocimiento profundo de dónde está su error, no va a poder haber una restauración.
Entonces, em, ahí el profeta es llamado a hablarles del amor de Dios, que se arrepientan, que vuelvan, que Él los ha amado desde siempre, que Él es un Padre amoroso ante la rebeldía de su pueblo, no lo quiere destruir, que Él desea que Israel regrese con Él porque lo ama desde el principio, lo ama desde nuestra creación, lo ama siempre. Vea qué bonito es esta cita de Oseas 4. Él dice, Israelita, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país porque no hay una lealtad de la gente. Abunda el juramento falso, la mentira, el asesinato. Por eso este pueblo se ha quedado sin fuerzas y hasta los animales mueren. Entonces, ahí habla de las consecuencias del pecado, pero también en el capítulo 6 vea qué hermoso lo que dice, vengan todos y volvámonos al Señor. Eso es parte del llamado que hacía Oseas y que hoy nos hace a nosotros, a usted y a mí, en esta tarde. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, o sea, sí, nos equivocamos y hemos pagado las consecuencias y Él lo permitió. Nos destrozó, pero también nos sanará, nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Así que esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros tan cierto como sale el sol y tan cierto como la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Palabra de Dios. Es que este es un libro que aparte de que es un libro que habla de arrepentimiento, es poético. Él es un libro poético donde Él se deshace por nosotros, donde Él nos habla de ese amor para con este pueblo y nos llama hacia el arrepentimiento. Es demasiado hermoso. Em, Nos habla también de que es necesaria la disciplina y que al final el propósito final, cuando pasamos por pruebas o por disciplina, es restaurar y bendecir a quienes regresan a Él. Siempre que pasamos por pruebas, siempre que pasamos y comprendemos y no nos quejamos ni le echamos la culpa a Dios de nuestros errores, sino que somos conscientes de las consecuencias, terminamos siendo mejores personas. Somos pasados por esa mesa de ese alfarero para que al final quede una vasija perfecta. Nosotros, los que hemos pasado por pruebas, que hemos tenido situaciones en nuestra vida, y creo que todos los cristianos sabemos que después de todos esos molinos, somos mejores personas, somos más conscientes y no solamente queremos estar bien y recoger los frutos nosotros de la salvación, sino ese amor, esa misericordia se extiende hacia los demás, se extiende hacia el resto del pueblo porque nosotros, nuestro propósito es crecer nosotros para ser luz para otras personas. Y eso es un celo santo que debe estar en el corazón de todo cristiano, ¿verdad? Por eso el Señor siempre nos llama a tener misericordia con otros y nunca a hacer juicio, porque Él muchas veces ha levantado sentencia cuando nos hemos equivocado. Al final de este libro se concluye con una hermosa promesa. Si el pueblo se arrepiente, Dios los sanará, los amará libremente y los restaurará como un árbol frondoso. Esta parte muestra que la restauración es posible para los que se vuelven a Dios de corazón. O sea, Él no está a nosotros señalándonos constantemente, Él nos está llamando constantemente hacia el arrepentimiento. En Jeremías 29:11 dice, Él tiene planes de bien para nosotros
Y nos gusta mucho esa cita y constantemente la estamos mencionando. Pero veamos un poquito más allá lo que dice Jeremías 29:13 al 15. Él dice, usted, yo tengo planes de bien para ustedes, eso lo tenemos muy claro. Todos los planes de Dios son excelentes para nosotros y Él quiere lo mejor, pero del 13 al 15 dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme, y si me encuentran, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Palabra de Dios. Entonces, al final de todo esto, esta mujer que representa a ese pueblo eh, es salvada, por decirlo así, o es redimida por su esposo, que es Oseas. Y dice acá en la palabra que al caer ella como esclava, Oseas tuvo que pagar un precio. Oseas tuvo que pagar un precio de un monto, ¿verdad? Un monto económico que era representativo en aquel momento. O sea, al caer ella como esclava, él tuvo que comprarla a un precio muy alto. Y eso nos recuerda a nosotros que el precio que pagó el Padre para salvar a este pueblo suyo, a esta humanidad, es la sangre de Cristo. Un precio demasiado alto que no debemos olvidar que la sangre de Cristo, valiosa, que una sola gota sirvió para salvar la humanidad, fue entregada toda en su totalidad para desbordar el amor que tiene Dios hacia ese pueblo. Entonces, Oseas pagó el precio, así como Dios hasta el presente paga el precio y pagó el precio de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. La salvación está dada. Si nosotros no la queremos aprovechar y queremos seguir en nuestra terquedad, ya es un tema personal de decisión. Pero la salvación ya fue dada, ya el Señor, ya Dios pagó el precio más alto por nosotros, así como Oseas compró y demostró que él tenía interés y pagó un alto precio por su esposa, así el Señor pagó un alto precio por todos nosotros. Y en el capítulo 14, de Oseas, ¿verdad? Habla de toda esa restauración, de todo ese precio pagado y, y de cómo él vuelve, ¿verdad? Vuelve el pueblo a estar al nivel que tenía que estar en su identidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nos alineamos a Él, recuperamos nuestra identidad de hijos y ya no somos lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos que somos, ¿verdad? Que nos disminuye, que nos hace, que nos acusa, ¿verdad? En cambio, el Señor nos llama hacia el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, que los prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos, y solo los justos los siguen, los que fuimos justificados, los que fuimos justificados a través de la sangre de Cristo y ponemos atención a sus estatutos, pero los malvados tropiezan en ellos. Entonces, acá en el capítulo 14 se habla de una nueva promesa de restauración. Dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía. Voy a amarlos aunque no se lo merezcan, pues ya se han apartado de ellos mi ira, es la misericordia constante de Dios. Voy a hacer para Israel como el rocío y daré flores, y él dará flores porque nosotros volvemos a dar fruto cuando nos volvemos a él, como los lirios. Sus raíces serán firmes como el monte de Líbano, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo y será como aroma, como los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección, entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Entonces, ahí habla de cómo yo voy a recuperar mi identidad y cómo voy a volver a Él a través de ese arrepentimiento y de volver a los estatutos.
Termino con una promesa preciosa que está en Isaías 30, 18 al 26. Una promesa para usted y para mí de entender de que es necesario a veces eh, pasar por esos molinos, aprender de nuestros errores, pero que no nos quedamos ahí, sino que somos levantados en nuestra dignidad de hijos de Dios y ubicados en el lugar que el Señor quiere para todos nosotros. Esa es una promesa hermosa que está en Isaías 30, del 18 al 26, y termino con esta palabra. Dice, pero el Señor nos espera a todos nosotros para tener compasión. Él está ansioso de mostrarnos su amor, porque el Señor es un Dios de justicia y dichosos los que esperan en Él. Pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarán más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda y apenas te oigo, responderá. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él es tu maestro. No se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a derecha o izquierda, oirás una voz detrás de ti que dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Y despreciarás como cosas impuras tus imágenes de plata, tus ídolos cubiertos de oro, todos esos ídolos y todos esos baales que tenemos en nuestras vidas. Los rechazarán como algo impuro y los considerarás como basura. El Señor te dará la lluvia para la semilla que siembres en la tierra y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día tu ganado tendrá lugar en abundancia para pastar. Hasta los bueyes y burros trabajarán en tus campos y tendrán para comer el mejor y el más exquisito forraje. Cuando llegue el día de la gran matanza y caigan las fortalezas, habrá ríos y torrentes de aguas en todas las altas montañas y en las colinas elevadas. El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo. Entonces la luna alumbrará como el sol y la luz del sol será 7 veces más fuerte como la luz de 7 soles juntos. Palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Podemos estar pasando por el fuego, no nos vamos a quemar. Podremos pasar por las aguas, no nos vamos a ahogar. Y el Señor está ahí para que nosotros florezcamos y para que demos trigo, para que demos fruto en abundancia. Bueno, amigos, esa es la enseñanza del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles a sus estatutos, que queremos florecer, que hemos sido pasados por muchas pruebas, pero que sabemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios que espera de nosotros un arrepentimiento para devolvernos nuestra identidad y para llevarnos a la vida eterna, y que debemos caminar, debemos saber escuchar, debemos hacer silencio y apartar todas esas seguridades vanas y tener nuestra seguridad plena en Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos ha confrontado hoy y que nos ha alineado con lo que tú quieres de nosotros y con ese amor que no tiene, que no pensó en el precio y que fue pagado con con algo demasiado valioso como fue la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor, a ti sea todo honor y gloria por siempre. Amén. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde y que Dios les bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.